Rendimiento local. Segunda prioridad. Y el otro está en la novena prioridad. Entonces, esta matriz trabaja con prioridad. Por eso que en minería se coloca incluso tiempos. Todo lo que es riesgo rojo debe resolverse en las 24 horas, porque es prioritario. Y todos los que están incluso en 1, 2, 3, hasta 4, en las primeras 4 o 5 horas se tiene que resolver. Inmediato, una intervención inmediata, porque se trabajan ellos con prioridad. ¿Se entiende, verdad? Entonces, cuidado, no se multiplica, se trabaja con entrada, ¿no? 1B, riesgo 2, 3B, riesgo 9. ¿Qué significa riesgo 2? Segunda prioridad. ¿Qué significa riesgo 9? Novena prioridad. Otro, por ejemplo, a ver, riesgo de atragantamiento. Ya están en el comedor todos los trabajadores, jaja, celebrando, quizás no, algún evento que hay, ¿no? Atragantamiento. ¿Ya? Se atragantan los trabajadores. ¿Cuál sería el riesgo? ¿Ya? Siempre está el atragantamiento. ¿Te puede llevar al cementerio? Sí, te puede llevar al cementerio. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá: fatalidad o catástrofe. Primera o segunda prioridad. Segunda prioridad. ¿Eso está ocurriendo frecuentemente? No, rara vez, ¿no? Raro que suceda, ¿no? Prácticamente imposible. Raro que suceda. Entonces será 2D, 12ª prioridad. No es tan prioritario, ¿no? Más prioritario es desprendimiento de roca que atragantamiento. ¿Se dan cuenta? Así vamos trabajando. ¿Ya? Vamos jerarquizando los riesgos y los peligros. Esa ventaja tiene minería. ¿Ya? Pero esto también trae como consecuencia otras cosas. También tiene sus efectos, ¿no? ¿Cuál es el relajo? Mucha gente dice, no, pero tengo 24 horas para hacerlo. Y como todo buen peruano, siempre esperamos la última hora. Y en ese intervalo de tiempo, de plazo, ya ocurrió el evento. Por eso en minería lo que hacemos es que esas 24 horas que te está dando de prioridad, no es que tú hagas a las 24 horas, trata de hacerlo más antes, ¿no? Entonces mucha gente ha querido ajustar eso, ¿no? Ese tiempo en el procedimiento. Igual pasan las inspecciones. Hay inspecciones que hay que hacer diario, semanal, mensual, ¿no? En minería está establecido las inspecciones, ya no hay que hacer ni programa de inspecciones, ya está fijado ya las fechas de inspecciones. Muy bien, entonces minería tiene esa característica, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante. Para mí, fácil de enseñar. Hay mucha gente que no sabe ni multiplicar. ¿Para qué enseñar a multiplicar? ¿No? Simplemente hay que entrar entradas, es decir, sale verde, trabaja nomás. Amarillo, trabaja con precaución. Rojo, pare la operación. Muy bien, estos son los 5 métodos entonces para calcular el riesgo. No se olviden, el riesgo es colorcito, el riesgo es número, ¿ya? El riesgo es color: rojo, naranja, verde, amarillo. Pero no digan ustedes riesgo a caer. No es riesgo a caer, es peligro a caerte. Ahora está ingresando un nuevo término, muy común: factor de riesgo. No sé si han escuchado ustedes. ¿Qué es factor de riesgo? Como su nombre mismo es factor. ¿Qué es factor? Parte de una multiplicación. Factor de riesgo es la severidad, el daño. Entonces yo digo, ¿no? Por ejemplo, piso polido, peligro locativo. Factor de riesgo, caída. Muy bien, ahí está, ya domina, ¿no? Factor de riesgo, caída. ¿Sí o no? Caída no es peligro, caída es la consecuencia. Entonces, a esa consecuencia se le llama factor de riesgo. Antes se decía consecuencia, ahora no se dice consecuencia, se dice factor de riesgo. Ha entrado de moda ese término, factor de riesgo. Pero no se vayan a confundir, es factor de riesgo, no es riesgo a caer, es factor de riesgo. Muy bien, entonces, con esto prácticamente terminamos este tema de las matrices de riesgo. Entonces, conclusión: sabemos que es peligro, ¿verdad? Fuente, acto, situación que puede causar daño a las personas. ¿Y cómo lo identificamos? Con JASO, con árbol de fallos o con lista de verificación. ¿Ya? ¿Cuál es el mejor método? Lista de verificación. ¿Ya? Lo más sencillo, lo más modesto y lo más fácil de enseñar. ¿Podemos hacer JASO? Sí. ¿Podemos hacer árbol de fallos? También. No hay problema, pueden desarrollar esos métodos, dependiendo cómo está su público, cómo están sus trabajadores. Si tiene buena cultura, métanle más métodos. Cuanto más métodos metan, mejor va a aprender el trabajador, mejor va a identificar el peligro. Pero yo, modestamente, es lista de verificación. ¿Cómo calculamos el riesgo? Puede ser con la manito, método básico. Puede ser método de niveles, que es muy bueno.
yo recomiendo el método de niveles porque sale exacto el riesgo. Ahí nadie tiene que dudar. Nadie va a decir por qué sacaste 12 y 10. No. Para todos le sale 10 y 10. ¿Ya? El portuondo puede ser también, pero está perdiendo fuerza. El de William Fay sí la van a ver. La van a ver en algún lugar, el de William Fay. El de 0.24, eso sí, está trabajando. Tiene sus características, han visto ustedes. Tiene cosas interesantes el de minería, ¿no? El primer semáforo no se multiplica y trabaja con prioridad. Y los métodos de control: eliminación, sustitución, ingeniería, administrativo y EPP. ¿Está claro? Esa es entonces la forma de cómo vamos a abordar un IPRC. Entonces, tengo preguntas para pasar a los talleres. Por favor. Y con eso terminamos. Preguntas. Todo lo que ha quedado como duda, inquietudes, ¿no? ¿Quién revisa el IPER? ¿Cada cuánto tiempo se hace el IPER? ¿Ya? La pregunta que me hicieron en otro lugar. ¿Quién hace el IPER? El jefe. Ya. Alternativa A: jefe de seguridad, los integrantes del proceso, el comité de seguridad o el gerente de seguridad. Alternativa A: jefe de seguridad, el comité, integrantes de los procesos o el gerente de seguridad. ¿Quién hace un IPER? Integrante del proceso. Ya. Antes contrataban las empresas para hacer un IPER. Pues tú que ya sabes, ven algo, pues. Y se sentaba en la mesa, inventaba los peligros y hacía el IPER y publicaba. Ahora no. No vas a pasar a auditoría. ¿Qué hace el auditor? Yo, por ejemplo, cuando voy a planta, lo primero que hago es trabajar. Señora, dame un ratito. 5 peligros de tu área de trabajo. ¿Participaste en el IPER? Sí. ¿Qué fecha participaste? Tal fecha. ¿Con quiénes participaste? Ya lo agarraste. Si no responde a esas preguntas, es que no estuvo ese inicio. Tiene que participar en el IPER del señor. No importa mal hecho el inicio. No me interesa la ortografía, su tildación, su caligrafía. Pero me interesa que el señor aprenda a identificar los peligros. Solo así va a prevenir el peligro. Por último, que todavía no aprenda a calcular el riesgo, pero que me identifique los peligros. Por lo menos que me diga, señor, acá hay guarda, hay eléctricos, hay desprendimientos, hay no sé, pisos pulidos, hay muebles, no sé, pero que sepa identificar peligros. Si no, no tiene sentido. ¿Está bien? Entonces es un integrante del proceso. ¿Ya? ¿Quién da el visto bueno? ¿Ya? Elabora, integrante del proceso. ¿Quién revisa? Jefe de seguridad. Muy bien. ¿Quién aprueba? El comité y el gerente. El comité y el gerente. Muy bien. Otra pregunta. Dentro de los documentos, en la ley 29783, son 6 documentos que debe tener cada empresa como mínimo. Uno de ellos es la política objetivo, el IPER, mapa de riesgo, plan anual de seguridad y plan anual preventivo, ¿no? Y el mapa de riesgos. ¿Ya? Dentro de esto, el IPER debe ser publicado. Así dice. O sea, si este es mi planta, donde estoy trabajando yo, y mi entrada es allá, al costadito debe haber un mural donde debe estar publicado algunos documentos. ¿Qué documentos deben estar publicados ahí? Ya, IPER, muy bien. Mapa de riesgo, muy bien. Política de objetivos, muy bien, así es. Ese es de carácter obligatorio que esté publicado ahí. Entonces yo como auditor vengo y digo, a ver, tu política, ok, pasa. Tu objetivo, pasa. Tu mapa de riesgo pasa, tu IPER pasa, muy bien. Administrativamente, cumpliste. Ahora, que tus trabajadores sepan, es otra cosa. ¿Está claro? Listo, entonces es importante que esté publicado. Ahora, la pregunta es, ¿hay que imprimir todo el IPER de la empresa o solo de ese proceso? ¿Ya? Esa es una pregunta interesante. Antes se imprimía todo y todos se quejaron, porque el IPER en una mina pues son 200.000 peligros. O sea, el Excel no entra, el Excel no da, son 200.000 peligros en la mina. Y la gente decía, ¿cómo voy a imprimir 200.000 peligros? Y imprimían una letrita que francamente era por cumplir la impresión. Pues. Entonces no, ahora es por proceso. Si este es el área de mecánica, entonces será IPER para mecánica. Si allá es el área de molienda, IPER para molienda. ¿Está bien? De esa manera entonces publicamos el IPER.
No vamos a imprimir toda la sábana de 200.000, sino lo que corresponde a esta área. ¿Qué más? ¿Preguntas? A ver, más. Es un procedimiento, a ver, un procedimiento tiene esas partes, ¿no? Ustedes van a hacer procedimientos, van a revisar procedimientos. Hace un rato un colega de ustedes me decía, ingeniero, en caso de voladura, el método de voladura, hay varios métodos de voladura, ¿no? Cómo distribuir en el arco las voladuras, ¿no? Hay por polígonos, hay por espirales, hay una diversidad de métodos, ¿ya? El especialista en voladuras conoce eso. Yo como jefe de seguridad no tengo que ser erudito en voladuras, pero tengo la autoridad de decir al jefe de voladuras, decir, entrégame tu procedimiento. ¿Cómo vas a hacer la voladura? ¿Y en base a qué está hecho ese procedimiento? Por algo especialista en voladuras, ¿no? Debe haber un sustento científico de por qué está haciendo esa voladura de esa manera. Será por el factor de seguridad de roca, por el tipo de suelo, por pendientes, por el tipo de explosivo. Ahora hay explosivos pues de emulsiones, hay ANFO, hay dinamita casi nadie utiliza, ¿no? Porque es costoso y encima tiene un efecto contaminante en el ambiente atroz. Entonces casi todos utilizan ANFO y emulsiones. Entonces dirá todo eso en el procedimiento. Entonces un procedimiento debe tener objetivos, para qué está hecho, alcance, a dónde va orientado, definiciones de algunos conceptos, responsables, quienes van a ser encargados de ese. Este es el corazón del procedimiento. Eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace la voladura de esta acá? Ahí me dice con sus propias palabras cómo se hace. ¿Ah? Y yo quiero saber si lo copió o no. Ahora hay un software que se llama el Turnitin. Tú lo descargas el Turnitin, lo alzas ahí en el documento y ya sabes hasta de dónde lo copió. O sea, nadie te puede engañar. O sea, saber incluso que él no lo está haciendo, lo copió de otro lugar. Y eso ya no vale. Tiene que hacerlo él. Porque excavación, por ejemplo, una cosa es excavar el Junín y otra cosa es excavar aquí en Moncayo. La del suelo es distinto. Yo no puedo hacer control C, control V. Entibaciones allá será cada 10 metros, acá será cada 20 metros. Es distinto. Sí. ¿Sí o no? Es cambiar según el... Así es. Según el lugar. Otra pregunta que siempre me han realizado. Ingeniero, ¿el hiper tengo que cambiar cada vez que ejecute una obra de edificación? Acá edifico 2 meses, luego allá otros 2 meses, ¿tengo que hacer otro hiper? Tienen que hacer otro hiper. Así es. Para eso lo contratan, ¿no? Para que trabajen con esas herramientas. Entonces, muy bien, tiene 10 partes en todo el procedimiento. Ahora sí nos vamos al final, hay unos ejercicios y con eso terminamos. Vean, está cómo se hace. Están los colorcitos, ¿saben cuáles están los colorcitos? Esos son los colorcitos que lo tienen ahí en su... Recién pasado también este procedimiento. ¿Ya? Lo copian así como está, cambian el nombre, lo adaptan a la empresa, y todos sus procesos y resuelto su procedimiento interno. Ahí está, rojo, naranja, amarillo y los 2 últimos verde. Y con eso vas colocando los colorcitos. Los trabajadores no entienden números, los trabajadores entienden color. Entonces no priorices por número. Para ti está bien el número, para tu trabajador colorcitos. Así tiene que ser con el riesgo. Incluso no le digas probabilidad, severidad. Ellos no entienden esas cosas. Si nosotros no sabemos de qué probabilidad, eso que hemos hecho de curso, nosotros nos hemos olvidado, hay que ser honestos, ¿no? Pues menos nuestros trabajadores. Pero el colorcito la va a entender. Listo, acá tenemos algunos ejercicios. A ver, primer ejercicio, ¿dónde está? Ahí está. A ver, ¿cuánto sale el riesgo? Amplíenme un poco, por favor. Amplíenme más de la actividad. ¿No hay para ampliar? No tiene que esconder. Listo. A ver, calculamos el peligro. ¿Qué es? Vamos calculando el peligro, a ver. Todos deben calcular el peligro. Dice, es una actividad estiva. Es el área es un proceso de sector pesquería, pesca. Listo, dice. Actividad desarrollada por el transporte de pescado. Actividad
Su proceso 1 entonces, transporte. Actualmente laboran 25 trabajadores. 25 trabajadores. ¿Ya? Laboran todos los días de 7 a 3. Todos los días laboran de 7 a 3. Existen las actividades principales de trasladar, descargar y almacenar. Hay 3 actividades. Normalmente en un proceso, ¿cuántas actividades hay? Es una regla, ¿no? Tengo un hiper, ¿ya? Entonces tengo un proceso, un subproceso. En un subproceso, ¿cuántas actividades yo debo identificar como mínimo? Masas. De 10 a 15. O sea, si mi trabajador, por ejemplo, su función es pintar, pintora, pintar, ¿ya? Mi proceso es mantenimiento. Su proceso pintado. ¿Ya? Él hace solo pintado. En ese pintado, ¿cuántas actividades debe identificarme el trabajador? Al menos 10. Tiene que tener capacidad de identificar, al menos 10. Tampoco exceda demasiado por cada subproceso, porque se te va a complicar. Pero por lo menos 10. Entonces la regla es entre 10 y 15 actividades. Entonces, ¿un pintor qué debe hacer? Un pintor seguramente prepara la pintura, hace el lijado, ¿no? Prepara las herramientas, pinta, repinta, limpia el ambiente de trabajo, guarda las herramientas, prepara las herramientas, ve, ya surgió un montón de actividades, al menos 10. ¿Está claro? Entonces, a eso se denomina actividad. Acá solo hemos identificado 3 actividades. Por ejemplo, trasladar, descargar y almacenar. A ver, trasladar, descargar y almacenar. 3 actividades. En cada actividad tengo que calcular su riesgo. Dice, los procedimientos no han sido revisados desde hace 5 años. ¿Qué significa eso? Que hay procedimientos, pero no está actualizado. Todo documento, ¿cada cuánto tiempo se tiene que revisar? Cada año. ¿Ya? Todos los años se debe revisar los documentos. ¿Ya? Así es. Todo documento se debe revisar cada año. ¿Cuándo se revisa? Noviembre y diciembre. Noviembre y diciembre. Lo del comité, noviembre elaboran su informe y nosotros diciembre consolidamos la revisión del sistema de gestión cada año. Listo, entonces dice acá, ¿cuántos puntos le daríamos por procedimiento? ¿Existe procedimiento? Sí, pero no le puedo dar un punto, porque no está actualizado. 2 puntos entonces. Existe, pero no está actualizado. Si no habría completamente, 3 puntos. ¿Se entiende? Listo. Entonces, por procedimiento, 2 puntos. ¿Qué más? No tiene capacitación. No tienen capacitación estos señores. ¿Cuántos puntos le doy? 3 puntos. No hay capacitación, 3 puntos. Si tuvieran capacitación, 1 punto. Luego dicen, en los últimos meses se han registrado casos de heridas cortantes en las manos al descargar. Entonces, en la descarga, solo descarga. ¿Cuánto es la probabilidad? Calculen a ver en descarga la probabilidad. Número de trabajadores 25. ¿Cuántos puntos? 3 puntos. 3 puntos. ¿Existe procedimiento? 2 puntos. ¿Hasta ahí van? 5. No están capacitados. 3 puntos. ¿Van? 8. Trabajan todos los días. 3 puntos. ¿Cuánto es? 11. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuánto vale probabilidad? 11. Para la descarga. ¿Su severidad cuánto es? Dice, heridas cortantes en las manos. ¿No? Dice, se han registrado casos de heridas cortantes en las manos al descargar. Estos fueron con descanso médico. Ajá. Heridas cortantes con descanso médico. ¿Cuánto es? 1 es leve, no hay descanso médico. 2, descanso médico. 3 es que perdió algo. Entonces, 2 puntos. 2 por 11, 22. Entonces, el riesgo para descargar, en este caso es 22 puntos. Para traslado, para la otra actividad, traslado, ¿cuánto sería? La probabilidad sigue siendo 11. La severidad, dice, en caso de trasladar hubo resbalones, pequeños resbalones, 1 punto entonces. 1 por 11, 11. El riesgo es 11. Para almacenaje, pequeños tropezones en almacenaje, también 1 punto. 1 por 11, 11. Listo, calculé el riesgo. Calculé el riesgo entonces para
trasladar 11, para descargar 22, para almacenar 11. ¿Está claro? Ya hemos identificado los riesgos. Controles. ¿Qué controles harían a ver ustedes? Uso de guantes, muy bien. Ya, uso de EPP para cortes. ¿Qué más? Capacitación y manipulación manual de carga. Ya, muy bien. Manipulación manual de carga. Ya. ¿Qué dice para manipulación manual de carga? ¿Cuánto de carga debe levantar el trabajador? Máximo 25 kilos varones, mujeres 15 kilos. ¿Cómo debe descargar? ¿Cuánto de distancia debe cargar normalmente? Máximo 10 metros. ¿Ya? En lomo, máximo 50 kilos. Máximo también 10 metros. Muy bien. Entonces, yo puedo capacitar en estas cosas. ¿Sí o no? Mujeres gestantes, prohibido carguillo, así dice. Volumen de 60 por 60, prohibido. Pendientes, sí, pero con ayudas de carretas, carretillas, etcétera, etcétera. El otro que contaría es revisión e inspección de equipos dentro de la carreta. Así es. Ajá. Ahora, lo principal para que sea responsable de la orden de trabajo, bien orden de trabajo, porque tiene que haber un orden de trabajo para que pueda inspeccionar y verificar de todos los peligros. Administrativo, ¿verdad? La orden que va a dar. Un análisis de trabajo seguro, ¿no? Así es. Muy bien. Ven una diversidad de cosas que aparece como control, ¿no? Ya sea administrativo o ya sea de PP. Siguiente, a ver. Bájalo. A ver, ahí. Envasado y almacenamiento. A ver, ¿cuánto es el riesgo? Dice la harina de pescado, ¿no? Es tratada, dice, con antioxidante. Es transportada por medio de una liquidez hacia la balanza ensacadora. Estas poseen un pantalón de saque sobre la cual se vierte la harina y es recibida en sacos de polipropileno blanco de 50 kilos de capacidad. Los 5 trabajadores acomodan los sacos en sus respectivas parihuelas manualmente y transportan a través de palas frontales. Los sacos de harina son almacenados en unos anaqueles especialmente diseñados. La labor se realiza todos los días de 7 a 3. No cuentan con procedimientos documentados. Los trabajadores tienen capacitación constante. Hay capacitación en este caso. Sin embargo, se han registrado dolores en la columna que tuvieron descansos médicos. Esto ocurre al acomodar los sacos. Choques menores en el transporte y golpes leves de la cabeza en los anaqueles. ¿Cuántas actividades tenemos ahí? 3 actividades, ¿no? ¿Sí o no? Tenemos 3 actividades, ¿no? ¿Cuáles son? Acomodar los sacos, transporte y ¿no? Acomodar en los anaqueles. ¿Está bien? 3 actividades. ¿Cuánto sería entonces el riesgo? Calculen a ver. A ver si tienen calculado ustedes. Cinco trabajadores, ¿no? ¿Cuántos tenemos ahí? 5 trabajadores. Ahí tienen su manual también, ¿no? Este no está, está, ¿no? Al final, pues. Está, ¿no? Pero, no hay. No, no está.
De 1 a 3 trabajadores, 1 punto. De 4 a 12, 2 puntos. Y más de 12, 3 puntos. Si hay procedimientos, 1 punto. Si no hay, 3 puntos. Si hay capacitación, 1 punto. Y si no hay, 3 puntos. Si permanece rara vez, 1 punto. Si permanece todos los días, 3 puntos. ¿Está bien? En este caso, ¿cuánto es? 5 trabajadores, creo, ¿no? 5. Los 2 puntos, ¿no? Dice pasado y almacenamiento. 5 trabajadores, ¿no? Ya, muy bien. No hay procedimiento. 3 puntos. Hasta ahí van 5 puntos. ¿Están capacitados? 1 punto. 9. Permanecen todos los días. 3 puntos. 9. ¿Cuánto es? 9, ¿no? 9. Muy bien, 9. Ahora sí, probabilidad sale 9. Severidad. A ver, lo que es acomodado, ¿no? Acomoda los sacos, ¿no? Acomodado los sacos. En acomodado los sacos tenemos, dice, dolores en la columna y tuvieron descanso médico. Dolores en la columna y descanso médico. 2 puntos, ¿verdad? Entonces 2 por 9, 18 sería el riesgo, ¿no? Para acomodar de sacos. 18. Para transporte, en transporte dice solo existe choques menores, ¿no? Choques menores, ¿no? Entonces, 1. 1 por 9, 9 el riesgo en transporte. En los anaqueles, ¿no? Acomodación de los anaqueles, golpes leves en la cabeza. En los anaqueles, 1 punto también. 1 por 9, 9. Entonces tenemos 18, 9, 9 en las 3 actividades. 18 de riesgo, el otro 9 y el otro 9. ¿Se está entendiendo, verdad? Y a todos nos debe salir ese valor. Nadie debe cuestionar. Lo bueno de este método es que sale exacto. Controles. ¿Qué controles determinamos? ¿Tenemos ya la ley de estibadores? ¿Hay una ley de estiva? Ya tenemos ley de estibadores. ¿Ya? ¿Qué dice la ley de estibadores? Carguillo en lomo, varones, 50 kilos. Mujeres, 25 kilos. El lomo, la espalda, el carguillo. Una cosa es cargar y otra cosa es levantar. O sea, levantar significa así, ¿no? Se lleva más o menos a la altura de tu cadera. Eso es levantar. Levantar es 25 kilos para varones. En cambio, cargar en lomo, 50 kilos para varones. Así es. Entonces, en este caso sí está dentro del procedimiento, 50 kilos, ¿no? Cargado. Pero hay problemas con dolores en la columna. Entonces, ¿qué controlaríamos ahí? Administrativo, ¿no? Lo que tendría que hacer es el estudio de transporte ¿no? de estos sacos, cuál es el nivel de riesgo. Y tengo que evaluar hasta cuántos sacos pueden cargar ellos, de tal manera que no tengan estos efectos, estos dolores. Seguramente el riesgo está saliendo, no sé, pues de repente rojo, naranja, ¿no? ¿Con qué método calcularía ese riesgo? Es ergonómico, podría ser OAS, REVA creo, ¿no? REVA me daría mayor precisión. Con método REVA calcularía el riesgo, ¿sí o no? ¿No? Y ya con eso determino cuál es ese riesgo y con eso tomo decisiones hasta cuántos sacos él puede cargar sin tener este efecto de dolor en la columna. Pues para eso existen métodos en ergonomía, pues, ¿no? RULA, REVA, OAS. Entonces, en ergonomía tenemos 6 cosas importantes. Ya, 6 cosas importantes. Todo ergonomista debe dominar estas 6 cosas. Manipulación manual de carga, o sea, cómo levantar la carga. ¿Cómo se levanta la carga? Saben que no es más de 25 kilos. ¿Cómo se levanta? Con 3 pasos, ¿no? 3 pasos. 1, que la carga debe estar cerca del cuerpo.
no tiene que estar lejos del cuerpo. 2, tiene que ¿no? abrir, ¿no? abrir las piernas, ni tan abierto ni tan junto, medianamente abierto. 3, flexionar la rodilla. Este debe flexionar, debe doblar la rodilla. Esos son los 3 pasos, ¿no? Pero debe abrir la pierna. El objeto debe estar cerca del cuerpo del trabajador. No puede jalar desde allá, tiene que estar pegado. Él tiene que acercarse o el objeto acercarse al trabajador. Esos son los 3 pasos, ¿no? Pero el riesgo la tengo que calcular. ¿Cuál es el riesgo? ¿No? Y para eso, ¿qué aplico? Aplicaría, por ejemplo, Nash, la ecuación de Nash. Todos esos métodos, cuando yo era estudiante, un problema de Nash